Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es John Mongelos, yo soy biólogo y les voy a acompañar en esta unidad 5 que se trata de la ecología y sus interacciones. Y primeramente vamos a iniciar lo que es una introducción a la ecología de las poblaciones. Y antes de iniciar lo que es el tema de la introducción a la ecología de poblaciones, les quiero mostrar este diagrama que les va a ayudar muchísimo para esta unidad y para los ítems que les salgan en la competencia. Bueno, les va a dejar bien en claro todo lo que son los principales conceptos que son el diagrama de niveles de organización de la vida. A lo largo de la historia, mientras el humano estudiaba las formas de vida, se fue armando esta jerarquía que nos ayuda a entender cómo se organiza la vida, desde los átomos, las moléculas, las células que forman a los organismos, hasta las poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosferas, que sería esta la parte más grande, que es la que abarca todas las otras jerarquías. Para lo que es esta unidad 5, nosotros nos vamos a concentrar en la categoría ecológica, que son estas cuatro categorías, que es la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. ¿Y qué tiene que ver la ecología con todo esto? La ecología es la ciencia que estudia cómo los organismos vivos y el ambiente físico en el que interactúan forman una compleja red de relaciones. Es decir, entendemos como factores bióticos a todas las formas de los seres vivos que tienen una serie de interacciones entre ellos y también con los de su ambiente, que son los factores abióticos, los factores inertes sin vida, como el agua, la luz solar, el aire, el viento, el suelo y la temperatura. Partiendo entonces de la primera categoría ecológica, que es la de población, entendemos que una población es un grupo de miembros de la misma especie que viven juntos en un área específica al mismo tiempo. Es decir, una población es un grupo de organismos de la misma especie que comparten terreno, ciertas características y que están limitados de otras poblaciones. ¿Qué características podemos entender y estudiar de las poblaciones, ya sea poblaciones de animales, de plantas o de seres humanos? Podemos entender la densidad, que sería la distribución de cuánta cantidad de individuos hay por área de terreno. Tenemos la dispersión, cómo se distribuyen estos individuos de una población. Tenemos las tasas de natalidad y mortalidad. ¿Cuántos individuos de esta población nacen por año? ¿Cuántos individuos mueren por año? Y también tenemos la supervivencia y estructura de edad. ¿Cuánto es el porcentaje de individuos que tienen 30 años? ¿Cuál es el porcentaje de individuos que están en su infancia? ¿Cuál es el porcentaje de individuos que están en la vejez? Estas son las principales características que se utilizan para estudiar a las poblaciones. Y definiendo un poco exactamente cuál es el concepto principal de cada parámetro, tenemos, como les mencioné, que la densidad es el número de individuos de una especie por unidad de área. Y la dispersión es el esparcimiento y el patrón de distribución de los individuos. ¿Cuál es la forma en la que se dispersan en el terreno? Y asimismo, las tasas de natalidad y mortalidad son muy estudiadas, incluso también en el estudio de poblaciones humanas, porque afectan al crecimiento poblacional estos parámetros y nos ayudan a entender cuánto puede crecer una población y proyectarnos si una población va a tener un crecimiento avanzado o un crecimiento bajo. Respecto a lo que sería supervivencia y estructura de edad, este es un tipo de gráfico que son utilizados en el estudio de poblaciones humanas, por ejemplo, en el que podemos ver que acá la parte de los hombres tiene el color claro, la mujer el color más amarillo, y podemos entender la distribución de las edades, por ejemplo. Para esto se estudian las características de las poblaciones para poder entender cómo se comportan las poblaciones. Entonces, este es el gráfico del libro de Solomon, pero vamos a ejemplificar que, por ejemplo, esto es para Paraguay. Entonces, lo que tenemos acá, este gráfico y cómo se lee, es que de personas a 80 años tenemos una poca distribución tanto como para hombre y mujer, siendo el mayor número de población para los bebés o niños que están entre 0 a 4 años de edad. Podemos ver que hay una mayor distribución de personas, tanto de hombre como de mujer, y que es bastante proporcionado. Es decir, asimismo el número de hombres que hay entre 40 a 44 años es bastante proporcionado al número de mujeres que hay en este rango de edad.
Este es un ejemplo de aplicaciones para estas cuatro características principales que les mencioné de las poblaciones. La densidad a veces es un parámetro poblacional un poco confuso y para la competencia les quiero mencionar que tienen que recordar solamente bien esta fórmula. Esta fórmula le va a aclarar bien lo que es la densidad. Que la densidad es básicamente la división entre la población y la superficie. No sé si alguna vez escucharon noticias o en informes o cuando sale cosas de Paraguay o de otros países. Por ejemplo, se dice una ciudad muy poblada porque tiene 3 a 4 personas por kilómetros cuadrados. Una ciudad poco poblada tiene una persona cada tantos kilómetros cuadrados. Esa es la densidad. La densidad nos ayuda a entender cómo se distribuye la población. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos el número de población total y eso dividimos con la superficie en la que sabemos que se distribuyen. Y así tenemos ese resultado que nos ayuda a entender la población. Entonces, esa es la densidad poblacional. Para adentrarnos un poco más en lo que es la dispersión, el segundo parámetro poblacional, esto es para entender cómo se organizan en el terreno, cómo es la dispersión. Muchos organismos a veces siguen patrones al azar, o al menos hasta ahora el hombre no pudo entender por qué algunos seres vivos se dispersan de manera al azar. Se pueden encontrar en lugares dispersos y no tienen un patrón que se pueda entender. Esto es la dispersión aleatoria, cuando se distribuyen al azar. Después tenemos la dispersión agrupada. La dispersión agrupada, por ejemplo, en este ejemplo que pone acá en el libro de Solomon, es un cardumen de peces. Siempre se distribuyen las especies de manera en forma de grupos, forman comunidades y se distribuyen en comunidades. Y esto tiene mucho que ver respecto a la evolución. A veces los seres vivos es más fácil sobrevivir en grupo. Por eso existe esta dispersión y se puede observar en árboles, en insectos, en vertebrados y en muchas otras formas de seres de vida. Y el otro tipo de dispersión, la dispersión uniforme. Esto ocurre en pocos casos, pero sí existe en la naturaleza. Es cuando la dispersión de los seres vivos sigue una especie de patrón. Es decir, los individuos usualmente están a una distancia específica de distancia entre ellos. Les voy a dar un ejemplo. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas especies de árboles. ¿Y por qué se distribuyen uniformemente? Porque a veces los árboles, si están muy cercanos y comparten espacio, nosotros le vemos que no se mueven en la superficie, pero abajo en la tierra las raíces se comunican entre sí y también compiten por nutrientes. Entonces, distribuirse uniformemente les ayuda a no competir entre ellos y les ayuda entonces a mantenerse cerca para, por ejemplo, que la polinización de insectos ocurra y pueda ir de individuo a individuo, pero es la distancia suficiente para que no compitan entre ellos por nutrientes. Ese es un ejemplo de por qué existe la dispersión uniforme. En resumen, entender la ecología de poblaciones nos ayuda mucho a la conservación de especies en peligro, de animales, de plantas y otras formas de vida. Y por ejemplo, tiene aplicaciones como el control de plagas. Si nosotros entendemos si una maleza se distribuye de manera uniforme, agrupada o aleatoria, nos ayuda a entender qué métodos podemos aplicar para erradicar esa maleza de manera más eficaz. También está en el campo de la población humana, el estudio de las poblaciones humanas ayuda muchísimo a lo que son el tema de salud. Por ejemplo, en la época de COVID, entender la densidad de las personas en distintas ciudades ayuda mucho a la distribución de vacunas, a entender cómo está avanzando la enfermedad y demás. Entonces, respecto a lo que es la introducción de poblaciones, termina acá. Vamos a seguir con los otros ítems en otro video. Muchas gracias.